En esta primera clase vamos a ver lo que es posicionamiento web. Bueno, para arrancar, la definición de posicionamiento web no es más que una parte importante dentro del marketing digital, que es una aplicación evolutiva de lo que es el marketing. Y aquí, bueno, la pregunta amplia para la mayoría y que hago siempre en clase es, ¿qué es para ustedes el marketing o el marketing digital? Y a cada profesional que le pregunten de la materia, como que les va a dar una definición un poco subjetiva, si se puede decir, en términos prácticos. Cada uno como que tiene su forma de definirlo o sus analogías también para poder explicar todo lo que conlleva hoy en día el marketing digital, porque bueno, sabemos que abarca muchas aristas, tiene muchos componentes a su vez también, que más adelante también los van a poder ver. Pero bueno, para cada uno, la definición de marketing digital, si bien ninguna está fuera de lo que cada uno define en sí mismo, cada uno la va definiendo o va creando una analogía. Y en mi caso, yo siempre utilizo la analogía de marketing digital para decir que somos los causantes de llevar personas a un concierto, pero no somos los encargados de hacer que la música suene ni que el cantante sea el más alabado por todos. Es decir, nosotros desde nuestra área, desde nuestra expertise, desde nuestras herramientas, tenemos la capacidad de poder hacer que muchas personas lleguen a un punto, pero el punto o la inflexión final, ya sea ventas, conversiones o fidelización, ya depende de otras áreas y en algunos casos de otros componentes. Entonces, si quisiéramos utilizar un término para definir un poco el marketing digital, tendría que ser un poco orientado como que a la seducción, tipo llevar a personas a un convencimiento sin necesidad de convencerlos directamente. Dentro de el posicionamiento web, quiero comentarles que es una parte muy importante dentro del marketing digital. Es la aplicación evolutiva de lo que es el marketing, básicamente. Yo, a su vez, quiero comentarles un poco sobre la evolución del marketing, que es, bueno, cómo paramos acá, cómo llegamos a todo esto, porque es una rama, es una rama que tiene poco tiempo, realmente. A nivel digital ha sido muy rápido la evolución que hemos vivido a través del, de las redes sociales, del posicionamiento en general, de la evolución del mismo marketing en sí mismo, de la información. Vamos a hacer un recuento. Bueno, vamos a arrancar primero por dónde inicia todo esto, ¿no? El primer marketing que se conoce en el proceso evolutivo es el marketing 1.0, que era un marketing que sencillamente giraba en torno al producto, a mostrar las cualidades de él, de decirle a las personas de qué tan bueno era para el mercado y para ellos el producto en sí mismo. Se mostraban sus cualidades, sus beneficios, y ya después entra lo que se conoce como el marketing 2.0. Fue tanto los avances que hubo un adelanto para la época e incluso se empieza a hablar un poco más del consumidor, de cómo ese producto podría beneficiarlo e incluso nace una subrama del marketing que es el neuromarketing, ¿no? Cómo convencer al consumidor desde el producto, pero generándole de alguna forma esa necesidad hacia el usuario. A su vez, esto obviamente impacta y evoluciona a lo que se conoce como el marketing 3.0, que es el amor por el producto, buscar un poco más esa conquista al consumidor. Las marcas ahora apuntan a enamorar al consumidor mediante distintas estrategias y tácticas. Un poco lo que les mencioné recién, la rama del neuromarketing explota y dentro del marketing 3.0 se conoce mucho más las estrategias y tácticas para hacer que ese cliente y usuario final se fidelice un poco más con la marca. Hasta que llegamos al marketing 4.0, que es el más actual. Hay algunos teóricos y estudiosos de la materia que, bueno, que hablan ya de que estamos en un marketing 5.0, que, bueno, pudiésemos tocarlo un poco más en alguna clase. Pero bueno, se dice que en el que estamos es en el marketing 4.0 en definitiva, que es un marketing que ya fusiona al, a la empresa con el usuario, en el que no solamente ya se habla del producto, se habla de los beneficios que puede tener para el consumidor y de las necesidades que pudiésemos hablarle a nivel de inconsciente a través de, bueno, necesidades básicas como creadas también, el amor y la fidelización, sino que además
en el marketing 4.0 la peculiaridad que hay es que ya hay una comunicación bilateral, es decir, el consumidor está en contacto con la marca y la misma marca puede estar ya en contacto con el usuario final. Y ahí, bueno, podemos, de ahí surge el tema de que, bueno, ya el usuario tiene acceso e información directamente con la empresa, el tema de las redes sociales, también el tema de dejar buenas o malas reseñas. Y bueno, ya ahí es el marketing en el que estamos actualmente. Yo quería hablarles un poco también de la historia del marketing digital como tal, más allá del marketing tradicional, el 4.0, cómo nació todo esto, cómo se da. Bueno, un poco, esta es una línea de tiempo que creé para hablarles de que, bueno, en 1990 nace el marketing digital como lo conocemos hoy en día a nivel digital directamente, que es cuando aparecen las webs, los primeros anuncios en línea, primeros banners, que más adelante, bueno, les explicaré un poco más qué son los banners. Luego en el 95 se da el boom comercial de las primeras e-commerce y marketplace, nace Amazon, eBay, y revolucionan la compra de vender productos en Internet. Para el 96-97 nace PayPal y esto simplifica los pagos en línea. Imagínense hoy en día que hay muchas personas que les cuesta comprar en Internet, imagínense para el año 95 o 96 tener la confianza plena de hacer dos, tres clics, comprar un producto y esperar que te llegara a casa. O sea, esto obviamente se da en Estados Unidos donde probablemente las primeras compras eran $1 o $2 y era como comprar una hamburguesa. Probemos a ver qué tal. Pero bueno, habría que chequear los primeros compradores. Mucha gente, me imagino que habrá tenido mucha desconfianza y para su momento, bueno, era confiar en que el producto llegara. Un dato de color es que, bueno, Amazon nace como una biblioteca virtual, ventas de libros, hasta que Jeff, que es el creador de la marca, se da cuenta de que el nombre que le coloca, en este momento no tengo el dato del nombre, pero sé que es Abracadabra o Cadabra, si mal no estoy, no repuntaba dentro de los primeros resultados de búsqueda por la primera letra. Entonces, él acá le cambia el nombre porque dice, bueno, si la web o la marca tiene que tener una letra por A para estar en los primeros resultados de búsqueda, coloquémosle Amazon. Y ahí nace el nombre. Aquí le lanzo este dato de color porque realmente podemos ver que desde la aparición de Amazon, Jeff, el creador, hace de alguna forma posicionamiento SEO para mostrarse en los primeros resultados de búsqueda. Luego, entre el 99 y el 2005, se da la expansión global, los buscadores, se empiezan a dar los buscadores SEO, Google domina el mercado, surgen técnicas de optimización SEO, que son técnicas para aparecer en los primeros resultados de búsqueda, igual ahora más adelante se los voy a definir exactamente. Se conoce un poco más Google Ads, surge Shopify, Mercado Libre, que hoy en día Mercado Libre, como dato de color por el cual también deberíamos sentirnos orgullosos que Mercado Libre representa entre el sexto y séptimo mercado a nivel global. Luego en el 2007, perdón, y 2010 comienza la era mobile. Nace Facebook en el 2004, YouTube 2005, Twitter, y el marketing está más basado en crear comunidad, contenido viral, se van a conocer las redes sociales y obviamente se da la expansión a través de mobile. Para el 2020, bueno, la aceleración es a través de la pandemia. La pandemia nos dejó muchas complicaciones a nivel personal, psicológico y social a cada uno, pero no hay que negar el impacto que tuvo a través de los medios digitales. Sin duda, la pandemia fue lo que más revolucionó el tema de las comunicaciones y el marketing digital en sí mismo. Fue un antes y un después a partir del 2020. Y aquí es importante porque capaz, si hablábamos de la historia del marketing, en otros puntos hablábamos de una década, 15 años después, del año 80 al 90, al 2000. Y aquí nada que ver, estamos hablando de que la pandemia fue hace 5 años, o sea, nada. Estamos hablando de que probablemente la expansión del marketing, del mundo e-commerce, SEO y posicionamiento web es el auge más importante ahora. Y lo que nos va a quedar en unos próximos 10, 15 años a partir de la IA. El presente es el marketing más conversacional, el marketing llevado con la inteligencia artificial y la integración de chatbot, generación de contenido automático y obviamente toda la IA implicada en todo el proceso del funnel de marketing. Pero bueno, volvamos a la definición. Marketing digital, ¿qué es al final? Marketing digital son
todas las acciones que se hacen a través de dispositivos electrónicos para poder llegar al cliente. Acá colocamos como principales acciones, estrategias, tácticas y métodos, que básicamente como hacer una tesis de grado o como plantearse un objetivo FODA, es a través de objetivos generales, específicos y estrategias o actividades para poder alcanzar ese objetivo. Y aunque no lo crean realmente, así también se van armando las campañas de Pay Media, que más adelante también las vamos a ir viendo. Va desde lo general hasta lo específico, igual que el funnel de conversión o el funnel de marketing, de lo general a lo específico. Por eso, acá, y cierro con esto ya la primera clase, hay algo que no ha cambiado durante toda la historia del marketing y es que el ser humano en sus necesidades necesita o busca, mejor dicho, un poco de poder o dinero. Y acá, bueno, para cerrar, les hago la pregunta a ustedes también, ¿qué preferirían o qué prefieren? Porque están en este diplomado para darse a conocer, hacer carrera, para generar dinero. Y si tuviesen que escoger entre poder o dinero, ¿cuál preferirían? Acá la definición social se le conoce como estatus a todo aquello que tiene que ver con tu reconocimiento social, que no necesariamente es monetizable. Por ejemplo, alguien con mucho poder, un militar, un político que no necesariamente esté generando o cobrando mucho dinero. Pero bueno, personas que, influencers que son muy conocidos y no necesariamente están generando dinero también. O empresarios que tienen mucho dinero, pero poco poder. Entonces, acá la diferencia, estatus, tiene que ver un poco más con el reconocimiento social, el poder que tienes dentro de una sociedad sin necesidad de tener dinero. Por ejemplo, un periodista o un educador, en su mayoría en Latinoamérica, son mal pagados y eso puede, ellos normalmente tienen mucho conocimiento, pues son personas que saben un montón, después de sentar a hablar con ellos por horas, pero no necesariamente tienen dinero. Y en el caso del Stratus es lo contrario, personas que tienen mucho dinero, pero no necesariamente mucho conocimiento o poder. Y si hay que escoger entre uno y otro, bueno, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Por qué hago inclusión de estos dos conceptos sociales para hablar de posicionamiento web y marketing? Bueno, más adelante lo vamos a entender un poco más a la hora de crear campañas, posicionamiento web, reconocimiento de marca. Estos dos conceptos derivan en dos formas de visualizar datos también, que son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los cualitativos se refieren a cualidades, virtudes o dimensiones, como por ejemplo un color, un signo, un concepto. Y cuantitativo se refiere más al número, a lo cuantificable. Por ejemplo, si en una sala hay 5 personas de Leo, 3 de Géminis, qué sé yo, el dato aquí sería el signo, Géminis, Leo, y el dato cuantificable sería la cantidad, 5 o 3. Bueno, un poco para cerrar la primera clase, les dejo la pregunta en el foro. Me gustaría que se presenten, conocerlos un poco más, saber por qué están inscritos en el diplomado, por qué les llamó la atención este diplomado y a su vez, bueno, dejarle la pregunta amplia de qué preferirían, si poder o dinero en el caso de que escojan alguna de los dos. Los leo en el foro y bueno, muchas gracias. Vamos para la próxima clase en la que vamos a definir un poco más el SEO y sus herramientas, también los componentes